por estar. Yo les doy la bienvenida. Para los que no me conocen, yo soy la licenciada Mariela Marcino, soy la directora del centro. Yo soy psicóloga, consteladora familiar y especialista en terapias sistémicas y mi counseling en duelos y primeros auxilios psicológicos. Acá estamos, ¿hay algún micrófono ahí? ¿Se escucha algún ruido por ahí, no? Que no sé de dónde viene. Bueno, Ariel, si vos querés contar un poco, les doy el paso a mi compañero, docente del centro, para que se presente. Bueno, gracias Mariel. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Ariel Puyel y soy docente en el centro, terapeuta en duelo y trauma. En el centro soy docente en escritura terapéutica, en duelo y trauma y en mindfulness. Eh, y en nombre del centro le queremos agradecer con Mariel la participación esta tarde porque solemos dar este tipo de charlas y otras charlas con otros temas porque nos interesa llegar a la comunidad, sobre todo con temas que son álgidos, como temas referentes al duelo. También hemos dado charlas sobre escritura terapéutica, sobre temas de biodescodificación, sobre varios temas. Temas que, si a ustedes les interesan, les proponemos que nos sigan en las redes para estar al tanto de las próximas charlas, porque a lo largo del año vamos a continuar dando charlas sobre este y otros temas. Este tema en particular es uno de los temas que nos convoca siempre en el centro, porque hay temas que no son de dominio público por muchas razones, ya sea por tabú, ya sea por estigmatización, ya sea por desconocimiento, ya sea por prejuicio o por mitos. Y el tema del duelo y suicidio es uno de los temas, junto con otros temas muy complejos, como puede ser el duelo perinatal o el duelo gestacional, eh, que merece ser hablado porque el suicidio es una de las causas principales de muerte en todo el mundo. Y los suicidios, en los últimos años, la tasa de suicidios no solamente se ha incrementado, sino que ha bajado la edad de los suicidas. Hoy estamos en contacto con información, perdón, de suicidios de niños de 8 y 9 años. Entonces, es un tema que urge tratar y es un tema que está vedado en las redes sociales, porque si ustedes prestan atención, la palabra suicidio no se puede escribir porque eliminan esos temas de las redes, ¿no? Por lo menos de algunas redes. Entonces se debe disfrazar con símbolos o separando las palabras para poder abordarlos. Nosotros entendemos que abordar los temas difíciles hacen a una mejor salud de la población y en el caso concreto de este tema podemos llegar a practicar entre todos, porque esto se practica entre todos, una mejor prevención. Mariela ahora va a explicar lo que es el duelo por suicidio, las consecuencias tremendas que trae para los dolientes, pero para que tengamos una idea de las consecuencias que trae aparejado un suicidio, está estudiado que cada suicidio involucra a 135 personas del entorno de la persona que cometió el suicidio, ¿no? Entonces, directa o no tan directamente, pero involucra y afecta a 135 personas. Es muy probable que entre nosotros, entre las cerca de 35 personas que estamos en este momento compartiendo este espacio, haya varios de ustedes que hayan experimentado lamentablemente la pérdida de algún familiar o de algún conocido por este motivo. Y conoce qué es lo que trae aparejado este tipo de duelos, ¿no? Desde la estigmatización, la falta de vínculos con el entorno social que se ve tomado por un tema que no sabe cómo manejar, ¿no? Y otras consecuencias de las que va a hablar Mariel. Entonces, la idea es proponerles a ustedes en este espacio permitirnos poner sobre la mesa este tema tan complejo y luego del desarrollo de Mariel, podría entre todos tratar de poner en común, hacer una apuesta en común acerca de cómo han vivenciado, cómo vivencian el tema o bien la experiencia de haber atravesado un duelo como este, porque en la medida en que podamos abordar los temas complejos
podemos practicar una mejor prevención. Si no conocemos, no podemos prevenir. Y aquellos que hemos pasado por algún tipo de situación como esta, ¿no? Algún duelo por suicidio de algún familiar o alguna persona muy cercana, sabemos la complejidad que trae consigo el proceso de duelo. Entonces, abandonar a la suerte a los dolientes también es un acto de desamor y es una falta de compasión a nivel social. Pero necesitamos estar informados y para eso es que abrimos este espacio. Queremos que sea una charla, no una clase magistral o Está una bueno. conferencia. Así que invitamos a que nos interrumpan cuando consideren necesario para hacer alguna pregunta o para hacer algún comentario. Lo pueden hacer levantando la manito en la parte de reacciones, la manito es amarilla, o levantando la mano, si no lo pueden hacer con el programa, con la aplicación, para organizarnos y poder permitir que todos participemos de este encuentro. Así que 1.000.000 de gracias por estar aquí, por permitirnos llegar con información y ojalá que entre todos podamos construir más lazos para prevenir suicidios y para acompañar a las personas que están afectadas o que serán afectadas por este tipo de duelos. Bueno, gracias, Ariel. Bueno, yo adhiero un poco también a las palabras de Ariel y decirles también que, bueno, que la idea de este encuentro es este, ¿no? Que sea un intercambio, la idea justamente es una charla, no es acá una exposición ni una ponencia sobre el tema puntualmente, pero sí hay algo que nos convoca a todos y a todas los que estamos acá. Por algo estamos nos reunimos para escuchar hablar de esto. Y a nuestro entender, que cuando uno trabaja en duelos, sabe que estos temas hacen mucho ruido y a veces son evitativos para las personas, ¿no? Es decir, no se habla de duelo. Y primero a mí lo que me gustaría es hacer solo una breve definición para empezar a abordar este tema. Es primero, si ustedes se pregunten, que ahora ustedes se puedan preguntar a sí mismos, a sí mismas, si en realidad saben qué es el duelo. Es decir, porque escuchamos hablar de duelo, tenés que hacer el duelo, tenés que soltar, ya pasó, esto ya fue, soltar esta historia, ya duelaste. Yo sentí que, a mí me pasa a veces con pacientes que dicen, yo sentí que esto lo tenía duelado. En realidad son todas cosas que se hablan de manera así, por ahí medio al azar, medio burda, pero en realidad entender el duelo es un proceso muy complejo. Primero decir que la palabra duelo viene de la palabra dolus, que quiere decir dolor. Y el duelo duele en el cuerpo. Entonces, yo voy a definir nada más el duelo, y porque no voy a entrar a profundizar sobre el tema de duelo, pero sí entender que hoy la definición de duelo cambió a lo que era antes. Antes se hablaba mucho de que había un tiempo para el duelo, como se decía, bueno, para muerte de hijos hay tanto tiempo, 2 años, para muerte de padre 1 año, para muerte de hermanos tanto tiempo. Hoy sabemos que todas estas teorías ya no van más, sino que el duelo dura toda la vida. El proceso de duelo nos va a acompañar toda la vida. Esto es lo principal que ustedes tienen que comprender. Y si empezamos a comprender desde ese lugar, podemos comprender por qué los efectos de los duelos que no han sido tramitados de la manera que deben ser dejan tanto impacto en el inconsciente y además en los sistemas familiares. Hoy se dice que en realidad se habla de reconstrucción emocional de la pérdida frente a las pérdidas distintas, ¿no? No solamente por suicidio. Ya no se habla de superar los duelos, sino de reconstrucción emocional de la pérdida. Y se habla de que en realidad la persona, eh, de acuerdo a cómo la persona se acomoda a vivir con esa pérdida, va a ser el resultado del proceso del trabajo de duelo. Y es importante además definir que el trabajo de duelo es absolutamente subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay dos personas que procesen el duelo de manera igual. Por eso es tan complejo, por eso es tan difícil a veces cuando ocurren estos hechos tan
fuertes como el suicidio y generan tantas consecuencias porque frente a alguien que de pronto se suicida en una familia, las consecuencias en cada uno de los integrantes son distintas y cada uno lo va a vivir de acuerdo a las herramientas que tenga, las posibilidades que tenga y a cómo esté parado frente a esto, ¿sí? Ahora bien, cualquier cosa me levantan la manito, como dijo Ariel, y me pregunta. Eh, ¿Por qué hablamos elegimos suicidio? Justamente por esto, porque es un tema que está estigmatizado fundamentalmente. Ustedes habrán visto muchas veces que a veces cuando personas famosas se suicidan, en los diarios o en las revistas o en las redes o lo que fuere, en las noticias, es como que queda velada. Falleció, lo encontraron muerto, y queda así como dando vueltas la cuestión esta de que se suicidó. Cuesta esto nombrarlo. ¿Y por qué cuesta tanto hablar de esto? Además de hablar que a todos nos cuesta hablar de la muerte, ¿no? A la sociedad le cuesta hablar de muerte. Me pido un Hace rato para bueno, limpiarme, para hacerme algo. Está Te bien. aviso. Sabes que yo estoy en el curso. ahí está, gracias. Entonces, tenemos que saber entender primero que el duelo por suicidio es un duelo que es multicausal. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe a un montón de causas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando alguien escucha fulanito se suicidó, se lo encasilla dentro de una patología grave. Generalmente la gente dice, bueno, estaría mal, algo le pasaría, y en realidad no es necesario tener algo psicopatológicamente grave para llegar al suicidio. Por eso hablamos de que es multicausal y que tiene causas biológicas, causas genéticas, causas psicológicas, causas sociales y causas transgeneracionales. ¿Mm? Bien, ahora, ¿por qué decimos que además provoca tanto impacto a diferencia de los demás duelos, de las demás pérdidas? El duelo por suicidio es la pérdida más difícil de tramitar, es el más complejo y el que trae consecuencias más difíciles en los sistemas familiares. ¿Por qué ocurre esto? Porque tiene efecto de trauma. ¿Mm? El duelo por suicidio es un duelo traumático, por excelencia. Es decir, para que ustedes... Sí, María, Emilia, tenés tu manito. Hola, ¿qué tal? Quería hacer ¿Cómo una pregunta. están? Cuando decías recién que no es necesario tener algo psicopatológico, o sea, quiere decir que la persona, por ejemplo, que lleva adelante un suicidio no necesariamente tiene que tener, por ejemplo, una depresión. Claro, porque en realidad a veces la persona que puede suicidarse puede tener una conducta impulsiva, puede tomarlo como una manera de solucionar un conflicto. Por ejemplo, hay sistemas familiares donde, si lo vemos desde la mirada de la psicogenealogía o de lo transgeneracional, ustedes ven que hay familias donde la repetición del suicidio está presente. Y muchas veces la manera de resolver conflictos es suicidándose. Así como la manera de resolver conflictos, de repente hay familias donde son alcohólicos, entonces estoy mal y tomo, me pasa algo y tomo, o fumo, o lo que fuere. El suicidio muchas veces aparece desde este lugar, es decir, como una manera de resolver un conflicto. Hoy, por ejemplo, y ahora lo traigo como un ejemplo que me pasó esta mañana. Hoy me decía una paciente a mí, el marido está con un tema de que ella no sabe bien si ha realizado estafas, que tiene temas de dinero que no están muy claros. Y ella me dijo, tengo mucho miedo por lo que va a hacer, porque si no tiene salida, puede matarse. Y sin embargo, esta persona no tiene ningún antecedente psicopatológico grave, no hay suicidios en la familia, pero esos son modos de resolver situaciones. Ustedes vivieron inclusive, o de repente hay conductas impulsivas, donde la persona, de pronto una pareja se rompe y uno de los dos, ante algo sumamente impactante, que es el trauma, se tira por un balcón, por ejemplo. ¿Entienden? Es decir,
¿Y por qué? Justamente por esto, porque lo que yo les decía, porque por eso el proceso del duelo en el suicidio es tan complejo, porque tiene efecto de trauma. ¿Por qué tiene efecto de trauma? Porque irrumpe violentamente, es una muerte violenta que ocurre, inesperada, y que deja a la familia totalmente inhabilitada frente a esto que ocurrió. Cuando digo inhabilitada, quiero decir que deja a la familia sin palabras, con un signo de pregunta interminable, el que se suicida se lleva a la tumba y los que quedan como paralizados. Y frente a esto, como les dije, el efecto que tiene traumático empieza a generar consecuencias en la familia, en las personas que quedan. Estas consecuencias pueden ser trastornos físicos, pueden aparecer enfermedades que las personas nunca tuvieron, puede empezar en la familia a disgregarse. ¿Por qué? Porque aparecen situaciones de culpa, o sea, los integrantes de la familia se empiezan a echar la culpa unos con otros, empiezan el enojo, ¿por qué me hizo esto a mí? ¿Qué es lo que no pude mirar? ¿Qué es lo que no vi? Empiezan un montón de situaciones. Hay un Liz, me parece que es, que tiene el micrófono. Ahí está. Gracias. Situaciones donde las personas quedan como en un compás de espera frente a qué fue lo que pasó. Y este compás de espera que se empieza como a poner en marcha es lo que genera tanta dificultad para procesar el duelo, porque no es lo mismo pronto nosotros sabemos alguien que tiene una enfermedad terminal, alguien que de pronto, bueno, fallece porque tiene un accidente. Si bien son situaciones traumáticas, pero la causa, como es evidente, nosotros podemos ver y es tangible. Fulanito lo pisa un colectivo y nos damos cuenta que, bueno, que lo pisó el colectivo. Haremos todo el trabajo necesario, el aparato psíquico podrá llevar internalizará este hecho, pero lo puede mirar, lo puede materializar. En cambio, si el hijo de pronto se cuelga de una soga y se suicida en su habitación, por ejemplo, la familia queda sin palabras, queda realmente como en un estado de lo que se llama, que sería la primera etapa del duelo, ¿no es cierto? Como en un estado de shock que se mantiene mucho más que en las demás formas de duelo, porque no hay posibilidad de decodificar el porqué, son todas suposiciones. Por eso es tan difícil de tramitar este proceso de duelo. Además, eh, también aparece algo importante, que es el efecto social que tiene el suicidio. Cuando alguien se suicida en una familia, los que quedan también estigmatizados por la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece las preguntas, ¿por algo habrá sido? ¿Qué pasó que los padres, si fue un adolescente, no le prestaban atención? O la verdad que no lo habrán cuidado mucho. La vergüenza está presente muchas veces en las familias, porque las mismas familias se avergüenzan de que a lo mejor esta persona tomó esa decisión ante un hecho esto mismo, ¿no? Vamos a suponer esto que digo hoy de mi paciente. Bueno, ella me decía, esto sería terrible para mí, porque sería el máximo que él haga un estafa y encima se suicide y deje a un montón de gente sin pagarles. ¿Me entienden? Un poco también lo que decía Ariel, el efecto que tiene no solamente en la familia, sino en un montón de personas. Dejan a todos inmovilizados, porque por eso además dije al principio, es una muerte violenta, siempre el suicidio es violento e inesperado. Entonces todo esto trae realmente como sería como una bomba que cae en una familia. Tenemos además, yo quiero agregar así brevemente, cuestiones que hoy saben ustedes que está tan más de moda o que se escucha tanto hablar de lo transgeneracional, de las constelaciones familiares, de la biodecodificación.
todas estas disciplinas nos muestran también cómo hay sistemas, ahí voy Claudia, sistemas familiares, como les decía antes, donde la fuerza del suicidio baja de generación en generación. Entonces, si miran un sistema familiar con abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hay familias donde el suicidio se lo pueden contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y muchas veces tiene que ver con esto que dije antes, como una manera de resolver conflictos. ¿M? Y además es una energía que está presente en el árbol familiar, es una energía que está presente en el inconsciente familiar, una energía que está presente en nuestro ADN emocional, que se va pasando de generación en generación y que muchas veces inconscientemente las personas, sin saberlo, lo llevan a cabo. Por eso dije que no necesariamente tiene que haber una patología grave para poder llegar a suicidarse. Es decir, no necesariamente tiene que ser alguien que sea depresivo o bien que tenga un ataque psicótico, sino que hay situaciones y circunstancias que son como caldos de cultivo para que haga un pasaje al acto la persona. ¿M? Los que vos trabajado, yo he trabajado en guardias psiquiátricas en el Hospital Alvear, y realmente el, digamos, el suicida tiene una conducta tan particular que a veces se hace hasta imperceptible para los profesionales reales, donde la gente sale de los hospitales después de una internación, se le da el alta, está perfecta, llega a la casa y se tira por el balcón, ¿entienden? Entonces, imagínense todo lo que conlleva a la familia este hecho. Claudia, Tenés el micrófono apagado, Claudia. Gracias. Una familia, decías que el efecto que tiene, por ejemplo, que un adolescente se suicide y todas las preguntas que se abren, esa gran pregunta de ese sí, pasaje al acto, el pasaje al acto, pero es lo mismo, es el mismo efecto, por ejemplo, cuando un adolescente de, por ejemplo, 23, 24 años, que ya tuvo previamente muchos actos de suicidio y no lo logró y fue internado y así, no. ¿es el mismo efecto en la familia? No es el mismo efecto y voy a decir algo que a lo mejor suena medio feo, medio fuerte. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, justamente, ¿no? Lo que pasa, se ve todo el tiempo en las guardias psiquiátricas esto, ¿no? Cuando la gente viene, se la interna, está un tiempo y vuelve y vuelve y vuelve. La diferencia es que la familia muchas veces hasta siente alivio y este alivio genera culpa. Y entonces otra vez volvemos a esta cuestión, aunque suene fuerte, pero a veces la gente está tan desesperada, porque imagínense el nivel de tensión que tiene una familia donde hay un miembro, que sea el padre, el hijo, el nieto, quien fuere, ¿no? Que de pronto está intentando todo el tiempo suicidarse, lo internan, sale, está un tiempo bien, otra vez intenta, sale. Esto provoca ya un nivel de tensión, un nivel ya, además de alteración en la familia, donde puede provocar también separaciones de los padres, puede provocar que los padres se peleen entre sí, que se echen la culpa unos a otros, porque mirá, esto pasa por vos, por mí, por lo que fuera. Todo esto, inclusive, trae a veces, después que la persona, supónganse, se suicida, muchas veces aparece el alivio. Es un alivio, por supuesto, no es que están contentos, sino que sienten alivio, pero que es un alivio que trae aparejado, obviamente, sensaciones tremendas de culpa, tristeza. Es por eso es tan complejo de tramitar este duelo, porque lo esperable en un duelo es que la persona pase por las 5 etapas y que después de todo eso vaya haciendo
como dije al principio, una reconstrucción emocional en relación a este objeto de amor que se perdió. En esto, la persona generalmente queda más anclado, más pegado, no, le es difícil salir de todas estas preguntas. Aparece, como les dije, la culpa, lo primero. Aparece la vergüenza, aparece la tristeza, pueden aparecer en las personas, en las familias o en los amigos o quien los rodee. Como dije antes, enfermedades, pueden aparecer síntomas físicos que antes no han tenido, cambios de humor, la habilidad afectiva, y todo esto es la causa fundamental de esto que no se puede procesar. Y la pregunta, ¿por qué me dejó? ¿Por qué hizo esto? Eh, además, ¿por qué me deja a mí con toda la responsabilidad? Supónganse, vieron en el caso de que, qué sé yo, vieron a veces cuando se suicida un empresario de mucho dinero y a veces pasa que la viuda queda paralizada y la viuda estaba mirando vidrieras toda la vida y de golpe dice, ¿ahora qué hago con todo esto? No sé ni qué hacer y aparece la rabia hacia la persona que se suicidó y como consecuencia trae la culpa. Es decir, la persona siente también que se siente acosada por la mirada del resto, se siente como juzgado, estigmatizado. Decime, María Emilia. No, sí, todo esto que contabas como que me resonaba. Yo más de chica vi la pareja de mi mamá, se intentó suicidar, o sea, hizo el pasaje al acto, pero bueno, uno de los hijos lo encontró, había tomado, no sé si era veneno de hormigas o una cosa así, creo que Hortal se llamaba, y lo encontró que estaba como vomitando en la casa. Cuando llegó lo subió al auto, nos avisó. Fuimos todos, creo que al policlínico, donde ahí le hicieron como un lavado de estómago, y después estuvo un tiempo internado en la clínica psiquiátrica San Juan. Y bueno, como que todo eso después generó, o sea, a él lo diagnosticaron con bipolaridad. Como que tuvo un periodo bastante largo de estar como muy arriba y por ahí como que no se notaba esa depresión, y cuando Claro, cayó fue como muy profundo al punto de, bueno, de hacer esto de llevar al acto. Y, y bueno, nada, como que hoy en día eh, es una persona que por ahí como que dentro de los hijos y así como que cuesta por ahí llevarlo, como que tiene momentos de estar muy abajo o no sé si los momentos de estar muy arriba, porque tampoco es que estaba muy arriba, pero sí como que se notaban más esos momentos de depresión o de aislamiento donde no quería hablar con absolutamente nadie, no comía, no nada. Y donde ahí aparece por ahí más el temor de ellos a que lo vuelva a hacer. Entonces, por ahí entiendo esto que planteas como del alivio, que ese alivio también como que genera culpa en el caso de cuando lo llevan al acto y sucede, pero a la vez es muy difícil estar con una persona que todo el tiempo estás con ese riesgo de que si lo dejas solo o que si está en uno de los picos así como más para abajo, si lo hizo una vez, ¿por qué no dos? O ¿por qué no tres? O así. Entonces, bueno, es algo que ellos, en definitiva, como hijos terminan siendo o arreglándose para estar o llevar adelante como la empresa que él tenía que arreglaba computadoras. Entonces, como que se hacen cargo de su papá desde ese lado en los momentos que están más así. Y obviamente dentro de mi mamá como pareja generó, bueno, en ese momento la relación como que tuvo como su, no sé si decir su ruptura, ella estuvo ahí, pero como que no podía entender y se preguntaba, por ahí esta pregunta de por qué, eh, eh, como que se sentía en cierta parte eh, como, no sé, lo sentía ella en su caso como, no sé, un abandono, una cuestión así como claro. más de por qué lo hizo y no pensó en los hijos, no pensó en mí, no, como no pensó en nadie. Y bueno, eran cosas que yo, no sé, trataba de en ese momento explicarle que, a ver, está en el dolor de lo que sienten a veces de aquellas cosas, en ese momento no están pensando en sus hijos,
es más el dolor o lo que lo que sufren, que bueno, por algo llegan a esa situación. Pero sí, se ve todo eso disruptivo dentro de lo familiar o así que genera como un montón de situaciones. En los hijos se vio mucho, como muchas circunstancias. Uno empezó como con ataques de pánico, o sea, como esas cuestiones como más disruptivas también en el entorno. En la familia, exactamente. Esas son como los fractales de estos hechos, ¿no? Que empiezan a aparecer en la familia. Y justamente esto que vos decías, ¿no? Es decir, la pregunta es a los que quedan, o ¿por qué me lo hace a mí? Es decir, imagínense lo que pasa con los niños. Cuando se suicida una madre, todo lo que ocurre alrededor de la muerte del suicidio de una madre para el niño, que el niño queda totalmente desprotegido para el afuera, ¿cómo se suicidó teniendo un hijo? ¿Cómo lo dejó solo? Eso queda como impregnado para toda la vida en el hijo, en la hija. Por eso es tan difícil, porque ¿cómo me dejó solo? Que no era, yo no alcancé, no le alcanzaba el amor que yo tenía por esa persona, es decir, todo esto lo mismo en la adolescencia, es decir, inclusive en las parejas, ¿no? Alguien que se suicida, como vos dijiste, bueno, eh, y yo qué papel estoy cumpliendo acá. Se empiezan a abrir un montón de emociones, por eso es tan complicado, como vuelvo a decir, de tramitar, porque además, frente al suicidio, en el duelo, es como que se hace un silencio único, ¿no? Frente a ese, es muy difícil comprender a veces que la persona que se suicida está atravesando un dolor psíquico tan alto que es muy complejo de comprender para los que quedan. Se pueden hacer un montón de interpretaciones, pero obviamente la persona que hace este acto tiene un padecer psíquico tan profundo que lo lleva a cometer esto, pero el que queda como sin palabras, queda bloqueado, queda como... Y, no, y realmente es el que tiene el pronóstico más negativo de todos los vuelos, el suicidio. Vuelvo a decir, porque es traumático y porque es muy complejo. Ariel. Sí, Sí, Lourdes. perdón. Ahí va. ¿Alguien quería hablar? Ah, ¿Qué tal? Buenas Sí, noches. Lourdes. Lourdes, ¿Qué sí. tal, Mi Lourdes? pregunta es, supongamos un hijo de 17, 18 años que vive el momento de que su padre se suicida. ¿Cómo abordás vos a esa personita que viene con esto a tu consultorio? ¿Cómo le explicás que no fue porque no lo amaba? ¿Cómo llegás a hacerle comprender a este hijo que que no era tan importante él para su padre, por eso se suicidó, que creo que es lo que te plantearía un hijo, ¿no? A esa edad. Claro, que es lo que acabo de decir. Bueno, justamente ahora lo importante en todo, por Pero ¿qué le eso... llevas? ¿Qué le Bueno, decís a ese hijo? Que bueno, como, ese hijo va a tener que hacer una terapia profunda, va a tener que tener asistencia terapéutica y en un espacio terapéutico trabajar primero con ese dolor para que después, con el tiempo, este hijo pueda pararse en otro lugar y mirar este hecho con otros ojos. Es muy complejo, por eso digo, pero que es necesario una asistencia terapéutica. Siempre, siempre se aconseja, no solamente para un chico de 7 años, de 17 años, sino para todos los las familias, ¿no? Para todas las personas que lo rodean, a los suicidas, siempre se indica, se esperaría que haya un tratamiento psicológico. Esto va a depender, por supuesto, ¿qué le diría? No te puedo decir porque, viste, va a depender de cada caso, como dije antes, es subjetivo. Quizás hay que ver en qué, como el duelo tiene 5 etapas, hay que ver en qué etapa del duelo, si está en shock, si está enojado, si está triste, si está en etapa de negación, y habría que ver en qué momento viene a la consulta esa persona, este chiquito, y ahí el terapeuta tendrá que saber, obviamente va a tener herramientas para poder manejar esta cuestión, porque hay algo muy importante que también pasa al principio cuando pasa el duelo por suicidio, que es la negación, es decir,
No, seguramente no se murió, se debe haber equivocado, seguramente no es que se mató, se debe haber tenido un accidente, cuesta asumir, aparecen un montón de fantasías en la persona, que duran por tiempo, aunque lo sepan, aparecen siempre la fantasía de ¿se habrá matado realmente? O, no sé, se tiró por el balcón, pero en realidad se cayó. Claro, Eh, como no la no aceptación, como que no querés eh, terminar de aceptar. Claro, claro, es muy difícil porque ahí se juegan las emociones a flor de piel, ahí tenés esto del lazo afectivo que, ¿cómo me lo hizo a mí? Que es normal, que es algo normal, pero que también, como dije antes, poder comprender que la persona que llega a esto está en un nivel altísimo de sufrimiento psíquico y que no puede hacer más que esto. ¿Mm? Sí, 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 eso es entendible. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, lo que pasa es que es entendible cuando estamos todos después, ¿viste? Pero en el momento es una bomba, como yo digo, ¿no? Es como una bomba esto. Para el psiquismo, para el psiquismo de las personas es una bomba. Para la familia es una bomba. Porque el aparato psíquico, recibir ese impacto, lo que genera, como dije antes, vuelvo a repetir, es sumamente traumático. Por eso es tan difícil de elaborar. Por eso es tan difícil de procesar más que de elaborar. Porque los duelos no se elaboran, se procesan. Sí, 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 es muy difícil. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ariel. Sí, y es tan traumático que los suicidólogos están hablando ahora, están llamando a los dolientes supervivientes, ¿no? Superviviente, Eh, sí. es a ese punto. Y el duelo, cuando hablamos del duelo, hablamos de la interrupción, o sea, de cuando sentimos una pérdida muy, muy valiosa, muy profunda, hablamos de duelo. Y el duelo nos frena, nos corta la narrativa que nosotros traíamos acerca de quiénes éramos. Nosotros éramos una persona hasta que perdimos esto que era tan importante, ¿no? Que puede ser una casa, un trabajo o un familiar. Cualquier tipo de pérdida que nos sumerja en el proceso de duelo. Se interrumpe la narrativa y el proceso de duelo es reconstruir una nueva narrativa a partir de la pérdida. Y la narrativa implica un discurso, una palabra. Y como decía Mariel, acá se cortan las palabras porque no hay palabras de las cuales agarrarnos para construir una nueva narrativa. Nos frena la pregunta. Pero yo quiero ir a la parte social porque fíjense que el estigma es tal que aparece marcado, señalado, no solamente por la sociedad, sino por las leyes y por algunas religiones, ¿no? Antiguamente, los suicidas no pasaban por las iglesias, no podían entrar en las iglesias, ¿no? Y eso generaba una vergüenza en los dolientes, o los sobrevivientes, supervivientes, tremenda. Entonces, era necesario muchas veces disfrazar las causas de la muerte o ocultarlas detrás de los informes médicos para poder evitar el juicio social. De hecho, las tasas de suicidios que hay son relativas porque en muchos casos los informes médicos, en general los informes médicos no dicen que la persona se suicidó, declaran la causa de la muerte, no, no dicen se ahorcó, dicen murió por asfixia. Mm. Asfixia uno se puede morir porque se le atraviesa un maní en la garganta, ¿no? En la tráquea. Entonces, los números son relativos. Los intentos de suicidios no se cuentan, ¿no? Y en los casos de los suicidas que tienen éxito, entre comillas, en el primer intento, el impacto en la familia es mayor todavía, ¿no? María Celeste, ¿tienes una pregunta o algo para comentar? Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ah, bueno. Eh, no sé si lo hablaron al principio, yo como me perdí los primeros minutos. Quería saber si las etapas de duelo tienen como un orden, el proceso de duelo tiene como un orden, o va a depender mucho del estado psicológico de la persona que está pasando. Yo tengo una compañera, por ejemplo, que hace un año atrás encontró al padre que se había ahorcado en la casa, se suicidó, eh, y ella lo encontró al padre. Obviamente ella está en un estado que no, creo que sigue en shock, no sé, porque no puede ni tocar el tema. Y ahora que se cumplió justo el año de lo del padre, bueno, en realidad era el padrastro, el hombre que la crió,
porque el padre la abandonó cuando ella todavía no había nacido, y la madre al año de vida la abandonó con la abuela. O sea, medio todo un poco medio feo todo el tema. Eh, y bueno, y ahora que se cumplió un año de la muerte del padre, la madre, la mujer que la crió, se murió. O sea, sería su madre postiza, ¿no? Mm. Bueno, ella era una mujer grande, ella se murió ya por causas naturales, tenía ya enfermedades de base y demás. Después de todo un momento de estar un año y pico, la señora en estado crítico, finalmente murió. Eh, entonces, bueno, esto es lo que yo quería, porque la veo a ella que va flotando entre diferentes momentos. Una vez está enojada, a veces está triste. En un primer momento estaba en shock, eh, ahora está como enojada. Entonces yo quería saber si las etapas de duelo tenían como cierto orden o dependía del estado de ánimo psicológico y todo lo demás. Gracias, María Las- Celeste. ¿Querés contestar vos? ¿Querés que conteste Gracias a yo? ustedes. Como vos quieras. Es lo mismo, pero bueno, no, las etapas del duelo, en realidad las etapas del duelo no tienen un seguimiento estricto, sino que la persona puede ir pasando, a veces, siempre la primera que es el periodo de shock. Una vez pasado el periodo de shock, la persona puede pasar de la ira a la tristeza, y después volver otra vez. Siempre la emocionalidad del duelo es una emocionalidad oscilante. Esto no quiere decir que la persona no esté haciendo el proceso de duelo, sino que es un proceso necesario. No hay una manera, dos personas no hacen el duelo de la misma forma. Entonces un día a lo mejor esta persona puede estar triste, después a la otra semana puede sentir que de repente está con mucha rabia, con mucho enojo, después estar bajoneado a lo mejor un mes, después volver a estar hasta que llega a la última etapa que es la aceptación. Pero no hay no se cumple de manera estricta 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Querés decir algo más, Ariel? Claro. Perdón. Eh, ¿Y cómo, o sea, llega un momento que, bueno, claramente está mi compañera, yo la veo que está totalmente bloqueada con el tema del padre, de todo lo que fue. Eh, o sea, puede llegar un momento en que, obviamente, el proceso de duelo, eh, nada, cada uno tiene su tiempo, pero también es como que ella de manera consciente eligió no pasar por eso, o sea, es como que lo bloquea, lo niega, como está en esa parte de que no quiero hablar, no. El otro día estaba hablando con ella porque había estado muy mal, con el tema de esta madre pues, que se murió de ella. Y ella me dice, mira, yo no quiero ni tocar el tema de ninguna pérdida porque estoy tratando de sobrevivir. O sea, yo sé que en el momento en que empiezo a hablar de esto me quiebro y no sé a dónde voy a ir. O sea, ese miedo adentro. O sea, puede llegar un momento que se quede así bloqueada y no avance nunca más. O sí, en algún momento va a terminar de hacer todo el proceso. Lo que está pasando tu amiga también o tu compañera son muchos duelos juntos, y sin un duelo normal, digo un duelo normal, me refiero a una pérdida natural de un padre por causas naturales, biológicas, la fecha aniversario ya de por sí, sobre todo las primeras fechas, son impactantes, son emocionalmente muy impactantes y muy fuertes. En el caso de esta compañera, donde además tuvo justo en esa fecha, perdió otra de las figuras importantes para su vida, es lógico que no quiera, es lógico, es entendible que no pueda hablar todavía del tema. Sin embargo, que ella pueda expresar que no quiere hablar del tema porque necesita hacerlo para sobrevivir, también no, es algo alentador dentro de todo. Si no está haciendo terapia, el mejor consejo para darle es que haga terapia, ¿no? Y como alguien cercano, a ver, Elizabeth, primero, ¿podrías apagar el micrófono? A ver si se da cuenta, Elizabeth. Ahí está, gracias, muchas gracias. Eh, como alguien que está cerca de ella, tenemos que saber varias cosas. Y una de ellas es que en la medida que los dolientes o los supervivientes en este caso puedan hablar de la pérdida,
pueden empezar a caminar el camino del duelo. Sin embargo, desconocemos cuáles son los tiempos, porque los tiempos para las pérdidas, como decía Mariela, es tan subjetivo el proceso de duelo, que no sabemos cuánto tiempo puede llevar que ella pueda empezar a caminar el camino del duelo. El duelo por suicidio es uno de los más extensos y más complejos por las consecuencias físicas que puede traer también, ¿no? Aparte de las emocionales. Entonces, acompañarla en este caso, permitirle que exprese que ella no pueda hablar y que sienta con la confianza y la contención para poder expresar eso, y que no hay un juicio, que no hay una presión para que hable, ya es algo importante, ¿no? Porque va a llegar el día en que ella va a poder hablar o empezar a hablar, y saber que lo puede hacer con vos, Laura, por ejemplo, para ella va a ser algo muy, muy importante, porque acá los duelos en general, y estos duelos en particular también, se construyen con la soledad, donde uno conecta con el dolor, pero se construye con un otro para poder comunicar el dolor, para poder comunicar lo que uno está sintiendo, y también al mismo tiempo para poder ventilar la tristeza y poder recargar la energía para poder volver a sumergirnos en la tristeza. Es un proceso de ida y de vuelta, de entrar y salir. Solo tristeza nos puede sumergir en la depresión. Solo el afuera con el otro es una manera de evitar el dolor. Y el duelo, como dijo Mariel, es dolor y es transitar el dolor. El dolor nos permite resignificar o darle un sentido a la pérdida. Y cuando hablamos de esto en el contexto del suicidio, nos quedamos patinando, porque ¿qué sentido le podemos encontrar a un suicidio? Es muy difícil, ¿no? Por eso es tan complejo este duelo, y mucho más, Laura, en el caso de tu compañera que sufrió pérdidas fundamentales, eso, tan traumáticas como los abandonos parentales, y el fallecimiento de esta otra figura de apego tan importante como fue esta señora que la crió. Si no está haciendo terapia, el mejor consejo o el mejor acompañamiento es que pueda empezar el proceso terapéutico. Sí, Mariel. No, Sí, no yo está que la, haciendo nada. No está haciendo nada de claro, terapia, se niega a hacer terapia también. Pero bueno, su tiempo lo hará. y también, no, y Perdón, también es real. perdón, María Celeste, estaba mirando, pensé que estaba hablando con Laura. Ah, no, no pasa nada. Sí, me di Le cuenta, pero dije no pasa nada. Laura todo el tiempo. No Sí, pasa sí. nada, no pasa nada. No, y también hay que agregar que, bueno, que como vos dijiste, en un momento ella encontró a su papá, es decir, hay que ver también, hay duelos, vos dijiste en un momento, y esto se va a poder solucionar. Esto no se sabe nunca si se va a poder, si ella en algún momento va a poder resolverlo. Por eso es importante que hiciera un tratamiento psicológico, porque es muy traumático y hay personas que pueden hacer un duelo patológico y quedar realmente eh, aferradas a esa imagen y que la invalide en toda en todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana, ¿no? Por eso es tan importante los tratamientos y asistencia. Lo que pasa es que las personas a veces se niegan justamente porque están tan tomadas por ese dolor, tan tomadas por ese impacto traumático del hecho, que ni siquiera pueden estar disponibles para hacer un tratamiento. Pero a veces estos son después los duelos tan patológicos, tan graves, ¿no? Gracias. ¿A No, vos, por Laura? favor. Ahora sí, Laura. Laura, Le vamos a pedir a Jimena que cierre el micrófono, por favor. A 30S de Jimena. bueno, Silvina, no sé, ¿querés que sigamos con Silvina? Porque Laura no sé si nos escucha. Gracias. Silvina, Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas ¿cómo noches. estás? Bien, yo quisiera preguntar si hay alguna forma de detectar cuando alguien tiene la intención de suicidarse o cómo se puede uno resguardar ante esa situación. ¿Cómo es verá, ¿cómo sería la pregunta si hay algo, Sí, uno puede detectar cuando alguien está en depresión o le haya pasado algún suceso y que vea que realmente esa persona está decaída, pero a veces pasa esto, que la persona, bueno, está en ese proceso y queda ahí, pero a veces sucede que llega al suicidio.
Pregunto, ¿hay alguna forma de detectarlo, de saber que esa persona tiene esa intención? Mira, hay formas, por supuesto, hay que estar muy atento, hay que tener una familia que esté muy presente o que esté rodeada de personas, pareja, lo que fuere, amigos. Lo que pasa es que en el suicidio o la persona en la ideación suicida pasa por diferentes etapas también. Entonces, es muy difícil, inclusive vuelvo a decir, por los profesionales, es muy difícil captar cuál es el momento exacto que la persona va a cometer el hecho, porque la ideación suicida tiene un principio donde en un primer paso la persona está pensando, a ver, que su vida no tiene sentido, empieza con todas estas cosas, que no le encuentra proyectos, que no sabe qué va a hacer. Después vendría una segunda etapa donde porque hay tres pasos que se le llaman, ¿no? Hay un segundo paso donde la persona ya empieza a desconectarse del mundo, donde empieza a conectarse todo el tiempo con esa idea suicida, y después, bueno, ya viene la progresión de esta ideación suicida, donde la persona realmente va y comete el acto. Ahora, estos tres pasos que yo dije son muy sutiles, la línea es muy pequeña. No Entonces, a sé. veces hasta los profesionales, ¿viste? Hay gente es muy común ver que hay gente que tiene asistencia terapéutica, asistencia psiquiátrica y se termina suicidando igual. Tiene a toda la familia mirándolo y de pronto, no sé, la mamá entró al baño a 5 minutos y el tipo se colgó o se tiró por un balcón o explotó la casa, qué sé yo, cualquier cosa. Es Bien. muy delgado, es muy Y delgado. Pero sí trágicamente, es interesante agudizar la escucha cuando esto que dije, la ideación suicida se verbaliza, la persona empieza a tener algunas señales, pero hay que saber leerlas y lamentablemente las familias, las personas no están capacitadas, no tienen por claro, qué. claro, por eso. Ajá, ahí entendí. Gracias. No, por favor. Laura, está con la mano levantada, no sé Laura si... dice que necesitaba que le activen el micrófono, vi que escribió. Ajá. Laura. Si no, Hola. vamos con Leila. ¿Sí? ¿Qué ¿Quién? ¿Quién pasó? habló? Hola. ¿Ya? ¿Susana? Sí, Susana. ¿Podrías esperar un segundito? Porque le tocaba el turno a Leila ahora. No hay ¿Sí? problema, no hay problema. Quería decir Gracias. que pude entrar, Ah, bien, bien, bien. Buenísimo, porque no gracias. podía. Bien. Leila, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? hola. Porque estoy con Perfecto. auricular, ¿sí? Ah, bueno. Sí. Eh, mira, a mí, digamos, la inquietud que me surge, como que me preocupa, digamos, mi pregunta es en primera persona. Es lo transgeneracional, es eso, ¿no? Cuando uno ve que en el sistema familiar está todo esto que alguno de ustedes comentaba del árbol generacional, como esa energía que circula, ¿no? En el árbol. Y uno ve, por ejemplo, a mí me toca estar en un lugar en el que tengo familiares atrás y también alguna preocupación con los que siguen, ¿no? Con generaciones posteriores. Em, ¿Cómo, habiendo tantos factores, como decía Largo Marcino, no me acuerdo tu nombre, Mariel, qué seria, no, la Marcela. Mariel, perdón, que ahí es No. multifactorial las causas, ¿no? Del suicidio. Cuando ya se efectuó concretamente en un sistema familiar, ¿cómo hacemos cuando vemos que todavía circula esa energía? ¿Sí? Cuando yo veo, por ejemplo, que hay miembros de mi árbol que, que manifiestan esto. Entonces, ya sea con alguna idea o con alguna puesta en situación de riesgo, que llamémoslo así, accidentes o lo que sea, como esa tendencia, ¿no?
Yo entiendo, por eso recién me quedé como escuchando esto del respeto por el que no quiere hablar, ¿no? Como ese proceso de cada uno que es en soledad y acompañados. Em, em, ¿Cómo hacemos en ese caso, cuando estamos directamente implicados? Y en mi caso, mi pregunta va por acá. Digamos, yo hago tratamiento psicológico y demás, pero ¿cómo hacer para poder, no está en mis manos, yo sé, pero no depende de mí, pero cómo cortar eso para que no siga, ¿entendés? Digamos, si ya se efectuó, yo lo veo como una oportunidad del hecho que haya sucedido para poder, es como decir, bueno, ya pasó, esto lo tomo, esto existe en mi sistema y que me sirva como posibilidad de hacer algo con eso, ¿no? Para generar un cambio desde mí, ¿no? Desde cómo uno se posiciona ante la vida y demás. Pero no sé si se entiende. Es difícil para mí porque además está participando en esta charla una persona muy cercana, que también, muy cercana a mí también. Entonces es un poquito difícil para mí. Sí, se entiende, Leila. Esa respuesta la tiene Mariel, pero yo quiero, Palabras ahora, pero ¿se entiende? se entiende perfecto y la respuesta te la va a dar Mariel. Por mi parte, yo quiero expresarte mi admiración por la sensibilidad que tenés y el deseo de ayudar a toda tu familia, a todo el árbol, para cortar con esa energía, ¿no? Quería destacar eso porque realmente es muy meritorio de tu parte tanta sensibilidad y tanto amor puesto para tu árbol. Pero la respuesta es la tiene Mariel. Bueno, gracias, Bueno, Ariel. más que la respuesta, yo lo que podría decirte, mira, esto es bastante complejo, ¿no? Es decir, pero acá cuando pasan estas cuestiones en los sistemas familiares, donde hay tanta energía suicida o tanta tendencia a estas cuestiones, en tu caso, porque cuando nosotros decimos, ¿cómo lo podemos cortar? Hoy circula esto de cómo lo podemos cortar. Uno no puede cortar nada. Uno le tiene que hacer lugar a lo que es, a mirar toda la historia como es y empezar a estar atento, quizás haciendo terapia, quizás tratando de acercarte a las personas que en la medida que vos puedas, pero también uno a veces no puede intervenir o interferir en el destino del otro, hasta dónde, hay un límite también, ¿no? Porque lamentablemente, debo decir que cuando las cosas, por más que uno quiera interferir en el destino, sobre todo en este tipo de temas, puedes hacer de todo, pero a veces las cosas ocurren. Sí es importante que vos puedas darle un lugar a esto, mirarlo, tratarlo en vos y poder tratar de ayudar, entre comillas, a las personas con prevención. La prevención es asistencia psicológica, la prevención es tratamiento psiquiátrico si es necesario, la prevención es haciendo herramientas, ¿no es cierto?, que lo puedan ayudar a las personas que ves, hacer prevención. No sé si esto te sirve lo que te digo. Me parece que se congeló. Sí, sí, me sirve. O sea, no hay Sí, una, no, sí, me sirve, gracias. ¿me entendés? No hay Por ahí a una mí fórmula, lo que siempre me no hay una surge es, fórmula, ¿viste? no, Para no, decirte, hay yo una sé que no fórmula. hay recetas para esto, así como tampoco hay, no, No se escucha sí, yo bien. eso lo entiendo, porque además esto de la subjetividad eh, es muy importante, Se corta mucho, pero Laila. esto a mí me surge como naturalmente, es como, no, Se Sí, corta, se corta. ahí se congeló, ahí se congeló.
Y lo importante acá me parece también es o sea, sacarle el estigma, ¿viste? ¿Nos escuchamos? A los hechos, a las personas, ¿no? Esto de, y poder mirarlo y darle una mano y poder entender que, bueno, que lo que está pasando es así y sacar el Hola. estigma, ¿no? Perder el miedo también a eso, para poder hacer prevención, porque en estos casos es la única manera. Para hacer prevención del suicidio hay que trabajar mucho con las familias y con el entorno en donde está la persona que tenga estas características, ¿no? Es decir, porque además la persona que tiene esta tendencia suicida es obviamente el emergente de una problemática que hace a una dinámica familiar que no está funcionando bien. Entonces no es solamente la persona que se suicida, el que se suicida es el pasaje al acto de una dinámica que no anda, no funciona bien. Es decir, nadie un día se levanta y se suicida así porque se le ocurrió. Dice, "Ay, bueno, no tengo nada que hacer, me suicido". No, es un emergente, tiene mucho significado y hay mucha cosa que se puede estar leyendo cuando hay suicidios. Entonces, es por eso digo, cuando hablo de prevención donde trabaje la familia haciendo terapia, la familia trabajando temas, la familia trabajando sus traumas, la familia trabajando los duelos que no pudo resolver. Porque nosotros nos convoca el tema del duelo, y cuando hablamos del duelo transgeneracional, esto ya lo decía Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Es decir, él decía ya en esa época, en el año 1830 y tantos, decía, los duelos que no se tramitan traen consecuencias en los progénitos, en los que vienen después. Las lágrimas que no se logran llorar como corresponde, los duelos, los dolores que no son mirados como corresponden, traen consecuencias. Entonces, muchas veces estos hechos, estos duelos que no han sido tramitados, traen consecuencias y entre ellas muchas veces es este impulso a seguir en la muerte a los que se suicidaron antes, de manera inconsciente. ¿Me comprenden lo que digo? Por eso la importancia de tramitar los duelos. Es como, a ver, es como el trabajo del duelo o el efecto del duelo es, ocurre el hecho traumático y es como una especie de mancha de aceite que se va a expandir por todo el sistema familiar y a cada uno le va a tocar algo y cada uno lo va a vivir de manera distinta. Algunos de manera más difícil, otros de manera más sencilla, pero a todos los va a tocar. Por eso se habla tanto, yo decía esto de la prevención, porque es importante cuando hubo a lo mejor el abuelito se suicidó, y es importante que los nietos, los hijos del abuelito, los padres, puedan hacer una terapia familiar o puedan hacer asistencia psicológica para poder trabajar sus propios temas. ¿Qué le pasó con el suicidio del abuelito? ¿Entienden? Porque a veces este duelo que a lo mejor el hijo no pudo tramitar de su papá, lo lleva al hijo al suicidio. ¿Mm? Y se empieza a encadenar esto. Entonces, por eso es tan importante la prevención, por eso es tan importante el tratamiento, porque como generalmente estos hechos quedan silenciados, muchas veces no se habla, la persona queda con toda esa tristeza congelada, con todo eso, como contaba María Celeste, esa amiga, no queda con este hecho traumático metido en el pecho, no le pone palabras y a veces puede hacer un pasaje al acto a la persona, ¿entienden? Pero no por otra cosa, sino porque no hay posibilidad de tramitar el dolor. Aparece el dolor psíquico, es tan fuerte que lo lleva otra vez al mismo hecho. Porque también es importante tener en cuenta que muchas veces el suicidio es llevado a cabo como una conducta de imitación, sobre todo cuando hay en la adolescencia, ¿no? Donde es tan importante observar la conducta adolescente, donde vieron que a veces un cantante se suicida de rock, como hay identificación de los adolescentes, y ha pasado muchas veces, se suicidó el cantante, cuando se suicidó, por ejemplo, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, que lo deben conocer, se suicidaban un montón de chicos, y así pasa lo mismo, por ejemplo, en la música eh,
Ahí comprendí mejor, dijo Leila. Gracias. Por ejemplo, pasa en culturas como en Corea y en Japón, que vieron la música pop coreana, que ellos son hay tanta imposibilidad de hablar de estas cuestiones, el suicidio es como algo que se pasa por alto. Bueno, es muy común que se muere un cantante y se suicidan atrás un montón de pibes por una conducta imitativa. En la adolescencia es muy común ver el suicidio como conducta imitativa. Por ejemplo, se suicida el hermano mayor y hay que observar el que queda, el menor, porque a lo mejor lo sigue en esto, ¿no? Como una conducta imitativa, sobre todo cuando este que se suicida está idealizado o tiene una característica de idolatrado, etcétera, etcétera. Sí, también puede haber autolesiones no suicidas e ideaciones suicidas a lo cual hay que estar atento también, ¿no? Porque no Tal es cual. un accidente, puede que no sea un accidente deportivo, por ejemplo. Linda, Hola, buenas noches. Más Hola. que hacer una pregunta, desde mi perspectiva y desde lo que he estudiado, yo me certifiqué en hipnosis y no sé si de pronto han leído los libros de Brian Weiss, donde nos hablan de que muchas personas vienen a este plano de cierta manera, entre comillas, a sacrificarse. Es porque, como lo decías al principio de la charla, cuando se suicida una persona, alrededor de ellos hay muchísima gente que tiene o aprendizajes o de cierta manera tiene algo que lo conecta, por decirlo, con la persona que se suicidó. Y tenemos que mirar que en muchas familias ese patrón trae alguna enseñanza, pero lastimosamente tenemos una conducta o una psicología donde nos acostumbramos a que o vivimos del victimismo, del pobrecitos, de es que está en duelo y la persona se siente cómoda viviendo desde esa posición. Pero nosotros como terapeutas y herramientas de rescate para la gente, es decirle, esto es algo que ocurrió, ¿cuál es el diamante de esta situación? ¿Cómo podemos salir de la situación? ¿Cómo podemos mejorarla? Obviamente todo el mundo tiene un duelo, un tiempo. Para algunos es mucho más fácil que para otros. Como lo decían ahorita, cuando yo sé que la persona ha tenido, por ejemplo, problemas de drogadicción y ha entrado 200 veces al centro de adicción para que haga mejoras en su vida y sale, tú de cierta manera decías, no, es que él ya tenía una condición y viene embarrándola. Entonces la mente dice, hay un porqué y ocurrió. Pero cuando la persona se suicida y no hay como un detrás de un porqué y empiezan todas estas circunstancias o la cabeza a maquinar, a preguntar por qué, hacerse uno mismo cuestionamientos o la gente que está a su alrededor a echarse culpas, es donde tenemos que mirar de cierta manera con una óptica desde afuera, como hacer la pausa, retroceder un poquito y decir, ¿qué nos trae esta situación? ¿Qué venimos a aprender? ¿Por qué ocurrió? Listo, hay aspectos monetarios, problemas y lo que dicen de seguir digamos, los familiares más cercanos de que de pronto si son más chicos no vayan a caer en la misma conducta, pero hay familias enteras donde ese es el propósito y todos vienen a aprender de la situación. Y sigo insistiendo en que definitivamente la terapia es la mejor herramienta para saber, por ejemplo, la constelación es genial, porque te das cuenta si es un patrón de la familia y quieres sanarlo o necesitan sanarlo. Pero sí es muy importante tener como ayuda el saber que todas estas situaciones traen una enseñanza después. gracias Linda por tu comentario. Sí, coincidimos en eso, que los duelos nos aportan al final del proceso un significado, un sentido. Y adhiero también a lo que decías, que nuestro rol como terapeutas es acompañar ese proceso hasta que la persona pueda descubrir por sí misma cuál es el sentido, cuál es la huella afectiva y emocional que puede rescatar de todo ese dolor para dar una resignificación a esa pérdida, ¿no? Nosotros decimos siempre que convertimos esa ausencia al final del duelo, ¿no? En una nueva presencia. Como terapeutas acompañamos esto. Quiero aprovechar, ya que me da pie Linda, con respecto al rol de los terapeutas,
para contarles, acá paso un avisito parroquial, que ahora el 8 de mayo vamos a comenzar una nueva formación para formar terapeutas en duelo y trauma. Son 4 encuentros donde abordamos más en detalle qué es el duelo en general, duelos en particular, distintos tipos de duelos en particular, y en base a teoría y prácticas aprendemos a cómo acompañar en distintas situaciones y distintos grupos, ya sean niños, adolescentes, adultos, en los distintos tipos de duelo y para hacernos de herramientas al mismo tiempo de nosotros posicionarnos, encontrarnos, a ver cómo estamos posicionados frente a los duelos en general, a nuestros duelos y la muerte, con la mirada social, ¿no?, de nuestra cultura, de estos tiempos y demás. Después, si les interesa, pueden visitar la página del centro, donde está toda la información, porque quizás algunos de ustedes, aquí presentes, alguno de ustedes por ahí encuentre que entre esos temas y esas prácticas que llevamos adelante en la formación, les puede venir bien para, ya sea procesos personales, siempre aporta para los procesos personales, y eventualmente para acompañar a nuestros allegados o a compañeros de trabajo o alumnos o a pacientes o a consultantes. Así que gracias, Linda, por tu participación. Y vamos con Marta, que viene levantando la mano también, después con Laura y volvemos con María Celeste. Marta. Sí, yo casualmente hice el año pasado la capacitación de duelo y trauma. Y en una de las clases hablábamos justamente de que el duelo, en cierta forma, es dedicado, puede ser dedicado a una persona o a alguien en particular. La pregunta es, en este que comentó anteriormente la profe, donde dice que el suicidio puede ser o puede ser de forma así, ¿no? Ese aceite que se desparrama y que toca tanto. Entonces, pienso, quiere decir que el suicidio está dedicado a más de una persona. ¿Existe la posibilidad de que esté dedicado a más de uno? Es la El pregunta. suicidio es un acto totalmente individual donde nunca sabemos a quién. Claro que sí, a veces puede haber alguien que diga ahora los dejo a todos, los reviento porque estoy enojado y me pego un tiro. Puede decir que la persona diga, bueno, ahora me pego el tiro y me quedo libre de toda esta gente que no aguanto más. Eso es muy individual. Es decir, cuando uno dice generalmente el suicidio a veces está dedicado a alguien inconscientemente, ¿no? Porque en realidad, y esto ya sería para otra charla y no me quiero extender, pero la persona que se suicida en realidad no es consciente de lo que está haciendo. Hay un alto dolor psíquico que se considera que, bueno, con esto se termina todo, pero en ese se termina todo a veces no está consciente plenamente en el acto de la muerte y con todo lo que eso implica. Es una idealización. Termino con todo, pero la muerte real, física, a veces no, la mayoría de los casos no está consciente absolutamente. Es un pasaje al acto, yo diría, de algo, del dolor físico que tiene, el dolor psíquico, quiero decir, de un ser humano. Es directamente, ¿no? Pero sí, claro que se Gracias. puede, eso va a depender de cada uno, es individual. A veces no está dedicado a nadie, a veces la persona no puede con la vida, eso sí está dedicado a todo, ¿no? A veces es tanto lo que la persona te lleva, carga y le duele, que le duele tanto que no puede con la vida. Y toma el suicidio como una salida posible para terminar con este dolor. Hace un par de meses, aquí, muy cerquita de mi casa, una adolescente se suicidó y me acordé de algunas cosas que habíamos charlado en la capacitación, por algunas cuestiones
que estaban en la escena específicamente, y, y recordaba algunas cosas que habíamos conversado, y entre ellas esto, porque había así como cosas muy puntuales que estaban como referidas a determinadas personas, ¿no? O sea, no era así, ¿no? Específicamente a su papá, a su mamá, ¿no? A tu amiga. Claro. Por eso pregunté. A veces viste que el suicida deja cartas, ¿no? A fulanito, a él otro, al otro, ¿no? También en este Pero caso, por ejemplo, tenía ropas que se había colocado. O sea, era así como muy fuerte. bien, gracias. Bueno, Ariel, Quería preguntar a María Celeste y Laura, que tenían la mano levantada antes de cerrar, si quieren hacer algún el nombre de la comentario. página dice, preguntan si pueden escribir, Elizabeth dice si pueden escribir el nombre de la página. Yo escribí en el chat, porque María Emilia había preguntado cuándo era la formación y qué días, y ahí está el nombre de la página del centro para que busquen la información. María Celeste, ¿querías comentar algo más? Sí, en realidad la pregunta es más para Mariel, por el tema de la carga energética, todo este tema del árbol genealógico, ¿no? Porque vos sabés que escuchando a mi compañera anterior que estaba hablando del tema este que trajo el tema transgeneracional, eh, ahí me acordé, o sea, a ver, yo cuando fui más chica padecí de situación de bullying en la escuela y demás. Eso me llevó a, a la depresión, bueno, todo esto que decía Mariel del tema de no poder más con la vida, que el dolor, que empecé a creer todas las cosas horribles que me decía. Entonces llegó un momento en que no podía más y tomé la decisión de suicidarme, de cometer el acto. Al final no lo pude hacer, claramente porque estoy acá hablando, pero los intentos fueron varios, nunca lo llegué a concretar, por esto mismo, o sea, en ese momento el dolor era tan grande que pensaba que lo iba a hacer, tenía todo planificado en realidad, y en último momento tomaba conciencia de las personas, de toda mi familia, los que dejaba y cómo iban a estar por esta situación, entonces nunca lo llegué a hacer. Y después pensando un poco más, me quedé pensando un poco más, y me acordé que mi bisabuelo, el padre de mi papá, él sí se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza, yo era chica, que ahora recién hablando, escuchando acá y haciendo un poco de memoria, traigo a colación ese conocimiento, ese recuerdo, de que no lo tenía como muy consciente. Y el tema puntual es, eh, o sea, hay como una carga en la familia, se ve en el árbol genealógico. Yo después, lo mío, bueno, no llegué a hacerlo y además después estuve en terapia muchos años y demás, ¿no? Hoy en día puedo hablar del tema tranquilamente y no me produce angustia, no me impide hablar del tema, compartirlo con otras personas, no siento ese estigma del tema de, te intentaste matar, eso que antes capaz me era como algo que sentía ahí, ¿no? Eh, lo que sí, mi familia sí siente mucha culpa porque en su momento ellos no vieron lo mal que estaba yo, de hecho se sorprendieron y demás. Entonces, el tema es, o sea, yo debería hacer algún tipo, o sea, yo debería de pensar como que hay algo de eso todavía en el árbol genealógico que debería sanar, o de mi parte, como yo estoy tranquila con el tema, o con esa situación de trauma que pasé, no debería hacer más nada, digamos. O sea, la culpa que mi mamá siente, por ejemplo, y demás, eso tiene que trabajarlo independiente, Claro, ¿no? tu mamá, claro, es decir, si vos en este momento sentís que estás tranquila, como vos decís, no es necesario que vayas a hacer cosas. El Claro, tema es, no hace cosas cuando hay algo que me está incomodando, que me está haciendo, que yo siento que me está obturando, que me está sacando fuerza para la vida, que me está haciendo, impidiendo vivir bien o que me está trabando en las áreas de mi vida, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta y estamos trabados en áreas que tienen que ver con la pareja, el trabajo, la vida. claro. Pero en el
Con respecto a tu mamá, claro, ahí tendría que ir tu mamá, vos no podés hacer nada por tu mamá, No. esto le corresponde a ella. Y, o sea, con lo que mi abuelo hizo, ¿no? Se suicidó y demás. Y después que ahí me pasó también este deseo, bueno, y no pasó, no se realizó. Ahí es como que se estaría cortando un poco el patrón, ¿no? A nivel transgeneracional, digamos. Por lo menos lo pudiste mirar. Yo no te puedo Claro. decir así, esto hay que verlo en otro espacio. Sí, discúlpame. Eh, Sí. pero por lo menos haberle mirado y darle un lugar, y acá la manera de poder comprender, yo te puedo hablar desde la mirada de las constelaciones familiares y desde lo Sí, sistémico, te podría decir, bueno, mirar lo que hizo el abuelo y a sentir lo que hizo el destino del abuelo, que eso fue de él, que vos no necesariamente tenés que seguirlo en la muerte para poder pertenecer a ese sistema. claro, claro, claro. Bueno, gracias por contestarme y disculpen si me fui un poco de tema, no era la intención. Gracias. No, por favor. Gracias a vos, María Celeste. Laura pide que le habilitemos el micrófono. ¿Podemos decirle a la división informática del centro que le habilite el micrófono? A ver si se puede. Yo de acá no sé por qué no lo puedo habilitar. A ver. Si le pueden a Laura habilitar. A ver. ¿Se puede habilitar? Ah, no se puede. No sé por qué. Bueno, qué lástima. Y que lo escriba. ¿Por qué no lo escribís, Laura, la pregunta? La Laura escribe, eh, bueno, ya se nos fue el tiempo. Quería aportar dentro de lo que es temas para prevención, pero eso, material, hay mucho material en internet sobre este tema, pero estaría bueno aquellas personas que están interesadas en abordar el tema de la prevención. Hay cursos, cursos gratuitos inclusive, desde la Organización Panamericana de la Salud o de Global C de Argentina, que con cierta frecuencia dan formaciones para prevenir el suicidio desde distintos ámbitos, ¿no? Y uno de los temas que tenemos que abordar en esto de la prevención son los mitos que hay alrededor del suicidio, ¿no? Tenemos que tirar abajo muchos mitos porque también es una forma de escudar cierto desentendimiento social frente a las personas y su intención de suicidarse, ¿no? Los intentos de suicidio o los suicidios ya concretos. Por ejemplo, el mito de que que se quiere suicidar no va a avisar, ¿no? No, el que dice que se va a suicidar no lo hace. Y ese es un mito, porque la mayoría de las personas, de alguna u otra manera, avisan o dan señales de que se van a suicidar. Y como ese mito hay muchos otros. Se nos fue el tiempo, no da para ampliarlo acá, pero bueno, dejo la inquietud para aquellos que quieran internarse en el tema de la prevención. Pregunta Laura, ¿la forma de muerte del ser amado hace al duelo? Sí, sin duda. Es lo que dije al principio. Las muertes traumáticas hacen que los duelos. No es lo mismo de repente. A ver. Como vuelvo a decir, el duelo es algo totalmente subjetivo, no hay dos personas que hagan el proceso de duelo de la misma manera. Va a depender, cómo hacer un duelo va a depender no solamente de nosotros mismos, sino va a depender de la historia familiar, de cómo se tramitaron los duelos en la familia, si hay habilitación de hablar de la muerte o no en el sistema familiar, va a depender de un montón de cosas. Pero no es lo mismo que un ser querido muera, por ejemplo, de una enfermedad terminal, y lo que se llama duelo anticipado, donde la persona se va preparando para esa pérdida, que alguien que de repente está tomando mate conmigo y se va al baño y se pega un tiro. Esto para el psiquismo es mucho más difícil de tramitar. Por eso
es tan traumático, porque algo que viene de afuera para la psiquis le es difícil, es tan impactante que no lo puedo tramitar, porque es complejo esto. Entonces, va a depender, claro que sí. Hay formas, por ejemplo, las muertes que ocurren donde no hay presencia de cuerpo, las muertes que no se explota en los terremotos y nunca más se ve, todo eso es mucho más de los desaparecidos, todo esto es mucho más difícil de tramitar que lo que serían las pérdidas de manera más esperada, donde la persona tiene un poco más bueno, alguien tiene un ataque al corazón, mi papá tenía 86 años, entonces fallece del corazón y lo esperable. Ahora, si un bebito de 10 días se muere, es mucho más impactante, ¿entiendes? Van a depender de muchas cosas. Pero fundamentalmente de lo que le pase a la persona internamente. Siempre un duelo es único y es intransferible. Es algo que ninguna persona va a hacer el duelo de la misma forma. Si usted en un grupo de trabajo de duelo, nadie va a estar frente a lo mismo, nadie va a actuar de la misma manera. Si alguien quiere agregar algo más, que levante la manita, y si no, nos vamos despidiendo, María. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Está muy bien. Bueno, queremos agradecerles enormemente la presencia de ustedes, porque para nosotros estos temas son importantes para abordar, son parte de la filosofía del centro, del objetivo del centro, abordar temas como este, difíciles, pero son absolutamente necesarios. Por un lado, el agradecimiento, y por otro lado, les mandamos un abrazo enorme, sobre todo a aquellos de ustedes que quizás no participaron con la palabra, pero participaron con la presencia y que probablemente estén impregnados por el dolor de alguien cercano que murió de esta manera. Y bueno, les mandamos un abrazo enorme, nos solidarizamos con ustedes y los citamos a que puedan llevar saludablemente su proceso, entendiendo que si hace falta buscar ayuda terapéutica, que lo hagan, porque facilita mucho tener información y tener acompañamiento y contar con un espacio donde alguien nos pueda escuchar sin juicios, sin críticas, bien informado, con empatía, con una escucha activa y amorosa. Así que muchas gracias por haber compartido este espacio y ojalá que nos encontremos en otra de las charlas con algunas de las formaciones del centro, pero nos sigamos encontrando para formar una red comunitaria, sobre todo para prevenir y luego para acompañarnos en los procesos dolorosos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también. Les agradezco infinitamente, como dijo Ariel, a las personas que han podido compartir palabras y bueno, los que escucharon, por escucharnos, por compartir esto. Y fundamentalmente, bueno, agregar que esto, cómo se sana hablando, hay que poner palabras al dolor. Estamos acostumbrados, vivimos en una sociedad donde todo lo que tenga que ver con el dolor hay que acallarlo, no decirlo, nos avergonzamos de llorar, de estar tristes frente a las pérdidas. Bueno, hay que habilitarse para poder hablar de lo que nos duele, porque esto es lo que nos va a sanar, esto es lo que nos va a permitir justamente tramitar estas cuestiones de manera más saludable. Así que muchísimas gracias. Hay que ponerle voz a todas estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Mariel. ustedes. Muchas gracias, Ariel. Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias. 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 Chao, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, gracias.